en este momento o luz que se esté proyectando directamente sobre la mesa. Cabe mencionar que pues tenemos a nuestras espaldas fuente de iluminación natural, entonces también esto puede estar mermando un tanto la calidad de la imagen. Es importante mencionar que ustedes tienen que tomar en todo momento en cuenta pues los niveles de iluminación disponibles. Por eso es que les mencionaba que una correcta iluminación nos va a permitir o va a jugar un papel de hasta un 70% del éxito de nuestra aplicación. ¿Sí? Entonces ahora vamos a probar algunas otras herramientas. Voy a guardar esto. Voy a formar. Jorge Solano, se pueden hacer todas las inspecciones simultáneamente, ¿es correcto? Ustedes pueden ver que ya al menos tenemos 2 inspecciones. Yo les comentaba que pueden ir del orden de hasta 64, ¿sí? Conjuntando cada una de las que estamos viendo en este momento. Fabián nos pregunta, ¿de alguna forma se pueden obtener la posición y el tamaño de cierto objeto en la imagen? Meramente podrías hacerlo a través de las diferentes salidas, es decir, con las diferentes herramientas de inspección, posicionarlas en los 4 cuadrantes que podríamos tener disponibles y tener una salida por cada cuadrante. Eso es lo que se me ocurre que podrías hacer. Solo tendrías 4 opciones de posición, ¿sí? Orlando Jaramillo nos comenta, los datos que arrojan las inspecciones solo son atributos o también arroja variables en alguna herramienta. No, solamente son resultados de inspección y los indicadores visuales. O sea, todos los indicadores visuales como resultado se van a ver reflejados como pasa o no pasa en nuestras 4 salidas digitales, dependiendo de cómo las configuremos, ¿sí? En inspección, ya sea borde o forma, ¿qué tanto puede ser afectado el resultado si el objeto a inspeccionar tenga una posición diferente? No nos afectaría, en respuesta al ingeniero René, no nos afectaría siempre y cuando tengamos activa la inspección de alineación. La inspección de alineación nos permite seguir en todo momento la pieza, entonces puede ser aleatorio. Por eso es que ustedes pueden ver que cuando yo muevo o desplazo, cuando yo desplazo el objetivo, pues en todo momento va siguiendo la muestra. El ingeniero Jimmy nos pregunta, ¿es posible conocer los valores de brillo, contraste por comunicación? No, no es posible, ya lo habíamos mencionado. La única interacción que podemos tener es directamente con nuestro software. El protocolo de comunicación es cerrado. Únicamente podemos interactuar a través de manera digital, a través de las diferentes salidas. Bueno, vamos a seguir con las inspecciones. Voy a borrar esto. Sí, ahora vamos a verificar las herramientas de medición, como por ejemplo longitud. ¿Sí? Esta es otra herramienta que nos va a permitir realizar inspecciones interesantes. Entonces aquí vamos a cambiar la imagen patrón. ¿Sí? Voy a agregar la herramienta de alineación para seguir en todo momento la inspección. Okay. Y agregamos la herramienta de medición. ¿Sí? Para esta herramienta tenemos que trazar 2 vectores del fondo hacia el objetivo y como pueden apreciar de igual manera que la herramienta de borde traza 2 tangentes y lo que hace es calcular el número de píxeles que hay entre las 2 tangentes, ¿sí? Entonces vamos a elegir la opción automática y vamos a ejecutar la inspección, ¿sí? Entonces esta es la imagen muestra, como pueden ver la sigue en todo momento. Si se sale del área de inspección, pues la va a marcar como fallo y cambiamos hacia la muestra. ¿Sí? Entonces, primero ubicamos, ahí está, ubica la marca, ¿sí? Imaginen que es una caída aleatoria, ¿sí? Una banda donde la posición de los objetivos no siempre es la misma, ¿sí? Y aquí estamos
realizando esa inspección de medición de longitud, no cumple con la longitud establecida y pues obviamente nos marca un fallo, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver que en diferentes posiciones la pieza conforme, ¿sí? ¿Sí? Vamos a meterla ahí. ¿Sí? Ustedes pueden ver que así es como funciona esta herramienta de medición. Vamos a guardar el nuevo grupo de trabajo. Webinar, medición. Guardamos. Borramos este grupo de trabajo, estas inspecciones, ¿sí? Y la siguiente inspección en cuestión sería medición de ángulo, ¿sí? Entonces, para eso, nosotros vamos a poder trabajar incluso con esta misma lámina, ¿sí? Con la misma herramienta, alineación, ¿ok? Y ahora trabajamos con la herramienta de ángulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente trazamos dos vectores, ¿sí? Y como pueden ver, se traza una tangente, digamos, se trazan dos tangentes y donde convergen es donde se traza el ángulo. Nosotros podemos ver que incluso vamos a tener una sugerencia por parte del software y de igual manera vamos a poder ajustar el rango de paso, ¿sí? Entonces, podemos ver que ese ángulo está a 91 grados. Entonces, vamos a poder tener este rango de paso, ejecutamos, ¿sí? Y podemos ver que es la pieza conforme. Ahora lo hacemos aquí vamos a tener el ángulo, este. Entonces, ustedes pueden apreciar que cuando no encuentra, en base a la herramienta de alineación, ¿sí? Cuando no ubica la inspección, no ubica el ángulo predeterminado, pues obviamente nos va a marcar fallo. ¿Sí? Ahora voy a trazar otra herramienta. Para los que me comentaban si es posible montar herramienta tras herramienta, vamos a montar otra herramienta, ¿sí? De longitud, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a montar, no sé, otra herramienta de ángulo, pero ahora del lado contrario. Aquí y aquí, que es donde la pieza está, donde la muestra tiene un corte, ¿sí? Entonces vamos a centrar la inspección, ¿sí? Y ustedes pueden ver que al ser diferente la pieza y digamos, la ubicación de nuestra marca, referenciar las demás inspecciones, pues no encontramos los ángulos, no encontramos la longitud, y aquí nos indica qué herramientas son las que han fallado, ¿sí? Entonces han fallado ángulo, longitud y la segunda herramienta de ángulo también que hemos agregado, ¿sí? Entonces, espero haya quedado claro estas dos herramientas de medición que son de ángulo, medición de ángulo y longitud. Ahora, ya por último, vamos a hacer un cambio, vamos a verificar las últimas dos herramientas de diámetro y de conteo de objetos, ¿sí? Entonces, para eso, bueno, vamos a guardar más bien esta herramienta de webinar ángulo. Borramos las herramientas de inspección que ya usamos. Y ahora vamos a verificar la herramienta de diámetro. ¿Sí? Este es un pequeño overview de cómo es que trabaja el software, ¿sí? De igual manera,
esperamos poder realizar más inspecciones, ¿sí? Con productos que hemos preparado. Vamos a cambiar la imagen, la imagen maestra. Agregamos la función de alineación, ¿sí? Y agregamos la función de diámetro, ¿sí? Entonces vamos a trazar, lo que hace esta herramienta es trazar dos círculos respectivamente. Por ejemplo, si yo ubico el diámetro exterior entre esos dos, perdón, digamos la circunferencia exterior entre las dos circunferencias que traza la herramienta, ¿sí? Ustedes pueden ver que se marca en color amarillo el círculo o digamos, ¿sí? La forma exterior de nuestro círculo. Lo que viene marcado en color amarillo es digamos, la circunferencia que vamos a estar detectando, ¿sí? Entonces, vamos a meterla dentro del rango de inspección. Si ustedes pueden ver que esta es la pieza conforme, ¿sí? Sí, esta es la pieza conforme, y aquí tenemos una pieza no conforme. Entonces, no coincide, ¿sí? No coincide y obviamente nos marca una falla. Vamos a agregar nuevamente otra herramienta de diámetro, pero ahora lo que vamos a hacer es detectar la circunferencia interna, ¿sí? Ustedes pueden ver que pues, el ajuste de esta herramienta es muy simple, ¿sí? Ustedes van a poder igual trabajar con esta herramienta de auto-teaching, ¿sí? Que nos sugiere valores, ¿sí? Y en este caso también podemos suavizar los bordes, ¿sí? Podemos hacerlos más pronunciados o menos pronunciados. Cada que realicemos un ajuste tenemos que dar clic en esta opción que dice auto-teaching para que nos respete los cambios, ¿sí? Entonces ahí ejecutamos, ¿sí? Y ustedes pueden ver que vamos a editar, vamos a eliminar esta herramienta. Borro todas. Bueno, agregámoslo nuevamente. Una disculpa. Probemos la herramienta, la detección del diámetro de la circunferencia interna. ¿Sí? De esta manera. Ejecutamos. Y bueno, ahí tenemos nuestra pieza conforme. ¿Sí? Y nuestra pieza con defecto. ¿Sí? Entonces, bueno, como comentaba, esto es algo muy rápido, es algo, yo sé que no tienen a mucho detalle las láminas, más sin embargo, de esta manera podemos comprobarlo más rápido. Yo sí les recomiendo que para este tipo de ajustes e implementación de sensores, tengan mucha paciencia. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que realizar muchas pruebas en base a la iluminación, en base a las condiciones del lugar, ¿sí? Entonces, por eso es que hemos elegido esta forma más rápida de mostrarles las diferentes herramientas. Tenemos algunas otras preguntas. Por ejemplo, para la inspección de diámetro, pues lo más conveniente, la herramienta nos brinda ya por default el ROI Type, nos lo brinda, no nos da otra opción, o sea, únicamente traza las dos circunferencias, ¿sí? Entonces, ahí no podemos seleccionar entre una herramienta rectangular o poligonal. Nos preguntan, ¿las 4 salidas digitales nos servirían, por ejemplo, en qué proceso industrial? Ok, las salidas digitales pueden ir ligadas de manera directa a un actuador, por ejemplo.
imaginen un cilindro neumático que posterior a la detección, pues activa la salida y nos permitiría expulsar la pieza no conforme o con defecto, ¿sí? Entonces, podría ir ligado a un actuador de manera directa o también podría ir ligado a un PLC o algún controlador superior que desencadene una lógica pues mucho más detallada, ¿sí? Y que nos permita interactuar con diferentes dispositivos en el sistema. Ahora, el ingeniero José Luis Juárez nos pregunta, ¿es posible obtener las coordenadas X y Y en un PLC? No, no se puede. Únicamente podemos obtener los resultados de la imagen, ¿sí? Los resultados de la inspección. ¿Por qué? Ya habíamos mencionado, el protocolo de comunicación es cerrado, es Ethernet, es cerrado. Nos preguntan, ¿es correcto para trabajar con una imagen siempre es necesario realizar una inspección con dicha herramienta en un punto de plano? Sí, tienes que referenciar la inspección hacia una marca para que todas las demás inspecciones estén referenciadas. Si no, es lo recomendable, es lo que nosotros sugerimos, ¿sí? Para que todas las demás inspecciones se puedan referenciar. Tú puedes hacerlo, trabajar sin ello, más sin embargo, tendrás algunos problemas, ¿sí? La idea es que tú podrías trabajar sin esta herramienta de alineación siempre y cuando la pieza repita la posición. Es decir, si ustedes, por ejemplo, tienen una base, un jig, ustedes podrían insertar ahí la pieza y eso impediría que cambie la posición. Entonces, ahí sí podríamos omitir la herramienta de alineación. Lo que nosotros recomendamos es que siempre tengan una herramienta de alineación disponible. Tenemos... ¿Podemos detectar algún código de una botella o de refresco? Sí, sí lo podemos hacer. Referente a la medida del diámetro, con medidas exactas. Ok, nosotros podemos referenciar las medidas, el número de píxeles que tenga el objetivo. En los ajustes de cámara, ustedes van a tener una opción que dice medición. Es decir, que ustedes de igual manera podrían estar trabajando, ¿sí? Con una medición mucho más precisa, ¿sí? Yo aquí con esta herramienta trazo dos vectores entre punto y punto y voy a brindar la medida actual, ¿sí? La distancia actual en milímetros que hay de punto a punto, ¿sí? Es decir, si esto mide, no sé, 30, ¿sí? Lo haríamos de esta manera, ¿sí? Entonces, de esa manera yo ya tendría una referencia entre el número de píxeles y una medición mucho más precisa porque calculamos el número de píxeles y ya le damos una referencia de longitud. Entonces, eso lo encuentran en la opción que dice medición, ¿sí? Entonces, bien, ya por último, vamos a verificar la herramienta de conteo, ¿sí? Entonces, para eso vamos a trabajar con esta lámina, ¿sí? Registramos como imagen maestra, le decimos que sí, y agregamos la herramienta de alineación, ¿sí? Y agregamos la herramienta de conteo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver que igual tenemos dos tipos de ajuste. Entonces podemos estar suavizando con esta herramienta hasta obtener el número de conteo
específico. Si nosotros tenemos 6 o 9. A ver aquí. No tengo problemas con esta. Vamos a cancelar. Dije, voy a tomar la imagen muestra nuevamente. ¿Podrías, exacto, presionarlo para que no se... Ok. Vamos a ver. Tuvimos una desconexión de energía de la cámara, una disculpa. Vamos a reactivarla. Ahí está. Entonces, nuevamente vamos a tener que ajustar algunas características de la muestra. Sí, por ejemplo, ahí yo ya guardo estos cambios. De esa manera. Y ahora sí, podemos empezar a realizar esta inspección. Cambiamos de imagen maestra. Registramos nuestra herramienta de alineación. Y agregamos nuestra herramienta de conteo de objetos. Y seguimos teniendo 10 porque ahí está. Ustedes pueden ver que cada que yo modifico la herramienta para suavizar el borde, aparecen ciertas marcas, ¿sí? Una especie de... aparecen cruces sobre cada uno de los objetivos que estamos registrando, ¿sí? Entonces, para darse una referencia, yo tengo 9 círculos y obviamente quiero estar realizando el conteo de esos 9 círculos. Entonces, aquí lo que puede estar pasando es que en este caso, digamos, las líneas que tenemos directamente en la imagen nos estén causando ruido. Entonces, lo que yo voy a hacer para cumplir con este objetivo, obviamente, será adecuar la imagen. Esto es a lo que yo me refería. Voy a saturar la imagen con el objetivo, ¿sí? De únicamente visualizar lo que a mí me interesa, ¿sí? En este caso, a mí lo que me interesa serían los círculos. No me interesa estar verificando pues las líneas, ¿sí? Entonces, vamos a mover la imagen un poquito. Hay que girarla un poco. Ahí. Vamos a tratar de... Yo creo que de esa manera. Guardamos los cambios. Y bueno, vamos a cambiar la imagen maestra. Agregamos la herramienta de inspección, la herramienta de alineación y agregamos la herramienta de conteo de objetos. ¿Sí? Entonces tenemos aquí un pequeño detalle con una de las
líneas que se están marcando. Bien. Aquí estamos trabajando con iluminación externa, pero bueno, vamos a hacer un cambio. Vamos a trabajar con la iluminación propia de nuestro sensor. ¿Sí? ¿Podrías? Por favor. Vamos a trabajar con la iluminación propia de nuestro sensor y veamos si la imagen que obtenemos, ¿sí? Pueden ver que en algunas circunstancias, pues una iluminación u otra es mucho más conveniente. Ustedes pueden ver que aquí es mucho más uniforme la iluminación que estamos obteniendo directamente del sensor. ¿Sí? Entonces vamos a montarlo de esta manera. Cambiamos la imagen maestra. Agregamos la herramienta de alineación. Y agregamos la herramienta de conteo de objetos. Listo. Entonces, como les mencionaba, esto se ve, o sea, directamente ligado a la iluminación, a la calidad de la imagen que estamos obteniendo. Aquí no se trata de qué tan bonito quiero que se vea la pieza, sino de lo que se trata es de realmente puedo ver lo que yo necesito. Entonces, no importa, ¿sí? En este caso, sí, que no tenga una definición completa de la imagen, sino observar solamente lo que yo necesito. Entonces, ustedes pueden ver que aquí tenemos la pieza no conforme, ¿sí? Este ejemplo sirvió para que ustedes observaran que no siempre se requiere la misma iluminación, ¿sí? Entonces, ahora tenemos una iluminación directa, tipo dona, ¿sí? Que es la iluminación propia del sensor, ¿vale? Entonces, esta es nuestra última inspección, ¿sí? Entonces, ahora les voy a pedir ya, por último, ya estamos al filo de nuestro webinar, ¿sí? Entonces, les voy a pedir, por favor, para las personas que ya tengan que salir o por alguna circunstancia no puedan estar con nosotros, nos permitan o nos ayuden con una encuesta de calidad, ¿sí? Para que nosotros podamos seguir modificando cuestiones en nuestros futuros webinars. Sabemos que este tema puede ser un tanto extenso, mas sin embargo tratamos de que ustedes puedan observar las diferentes inspecciones propias de la cámara y como pueden apreciar, pues es una cuestión de tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a proporcionar un link. La idea es la siguiente, que ustedes accesen a su buscador de Google o buscador de Internet en general y puedan introducir el siguiente link para que puedan accesar a nuestra encuesta de calidad y puedan ahí registrar pues todos los datos. Sí, es muy importante para nosotros que nos puedan apoyar con esta información para que nosotros tengamos como referencia las mejoras que podemos realizar sobre los diferentes webinars. Considero que podemos realizar una siguiente etapa, un siguiente webinar, anexando más inspecciones y más características de la cámara. Veo aquí que tenemos algunas sugerencias. También algunas preguntas. Rafael Jacobo nos pregunta, en un engrane, ¿qué podemos checar con esta herramienta? Podríamos estar verificando bordes, podríamos estar verificando formas, incluso longitudes, como ustedes ya lo pudieron apreciar con la herramienta de longitud. Nosotros podemos referenciar hacia una medida física, la medida actual de nuestra muestra, ¿sí? Entonces, lo que hace la herramienta es calcular el número de píxeles entre vectores y en base a la medición o a la longitud que nosotros le hayamos proporcionado, pues referencia esa medición.
Se puede hacer autotuning en algún momento, todo es manual. Los ajustes de enfoque, como pudieron apreciar durante el desarrollo de la práctica, se hacen de manera manual, se hacen con el potenciómetro que tenemos directamente en la cámara. Nosotros únicamente vamos a contar con una herramienta de autoenfoque que nos dará la referencia de la calidad del enfoque, el porcentaje del enfoque. Entonces, contaremos con esa referencia para saber si el enfoque es el adecuado. Como tal, no se cuenta con una herramienta de autotuning. Jorge Solano, para asignar conteo no es posible asignar la forma de lo que queremos contar. Sí, lo que hace la herramienta es identificar los patrones que se repiten, y por eso es que referencia los diferentes objetivos con las cruces que ustedes vieron en cada uno de los elementos a contar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la herramienta. Omar Martínez nos comenta, ¿pudiéramos compartir la visión de la cámara con una pantalla? Si es posible, contamos con un producto nuevo que es una computadora industrial con un panel touch, que es la serie APC, y que nos permitirá estar interactuando con el software de manera local con una herramienta de, en este caso, touch, ¿sí? Para poder estar trabajando en el proceso y poder calibrar las diferentes inspecciones. Eduardo Ramírez, ¿podríamos checar un sensor de color en una segunda propuesta? Es correcto. Considero que vamos a realizar una segunda etapa donde podamos únicamente enfocarnos a diferentes inspecciones y de diferentes configuraciones, ¿sí? Donde nosotros podamos estar trabajando con los diferentes elementos de nuestro sistema. Por cuestiones de tiempo, pues quisimos mostrarles las diferentes inspecciones para que ustedes lleven una referencia de la posibilidad que pueden tener dentro del proceso.